Bienvenido a Pensando con Bruno, mi nombre es Bruno, naturalmente, y el día de hoy vamos a hablar sobre Dios, pero no vamos a hablar sobre Dios con la intención de convencer a las personas que Dios existe o que Dios no existe. La intención de este video no es convencer a los ateos de que Dios existe y a su vez no es convencer a los creyentes que Dios no existe. Por ahí no va la cosa. La intención de este video es una sola: hablar filosóficamente sobre Dios. Yo voy a tener un debate un poco conmigo mismo sobre la existencia de Dios, sobre si creer en Dios puede llegar a ser conveniente en ciertas ocasiones. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre Pascal, la apuesta de Pascal. Vamos a hablar sobre, en vista que no tenemos tanta evidencia, qué deberíamos hacer al respecto. Así que por unos minutos me voy a adentrar en este debate, una de las grandes preguntas que la filosofía ha intentado responder. Y vamos a ver qué sale de ahí. La intención, por favor, no es que se machaquen en los comentarios intentando promover una cierta postura, porque al fin y al cabo la creencia de Dios, no hay que olvidarnos, es una creencia, no es un saber. Entonces, pues para muchas personas está ligado a un acto de fe, y creer es creer, no es saber. Lo primero que se me viene a la mente cuando tenemos que hablar sobre si Dios existe o no, pues es definir qué es Dios, ¿no? Y es lo mismo con todo. Si yo quiero decir, oye, tal fruta existe, lo primero que me hace decir es, ¿cómo me defines esta fruta? Y te digo, no, mira, es amarilla y es larga, medio ovalada. Ah, el plátano, sí, el plátano existe. Ah, genial. Chévere. Entonces, ¿cómo hacemos con Dios? Hay dos posturas, creo, muy grandes en la práctica. Obviamente en la teoría hay muchas, pero en la práctica, por al menos por lo que yo veo, creo que hay dos posturas muy grandes. Una son las posturas tradicionales, o sea, las definiciones de Dios partiendo de las religiones más grandes, llámese cristianismo, judaísmo, islam. Y la otra sería, pues, estas definiciones muy personales que las personas tienen con Dios, ¿no? Hay muchas personas, sobre todo en nuestro tiempo, que se han alejado un poco de la visión tradicional de Dios y mantienen una especie de lo que ellos llaman relación personal con Dios, y pues conversan con Dios, etcétera, etcétera. Esas posturas son un poco difíciles de abordar, porque al fin y al cabo, claro, como es tu propio Dios y tú creas tus propias reglas, pues es muy difícil tener un debate al respecto. Tenemos que hablar con definiciones que la gran mayoría de personas más o menos entiendan. Entonces, a partir de este momento, cuando esté hablando de Dios, me voy a intentar referir más a la visión tradicional de qué es Dios. Este ser supremo, universal, que ha creado el mundo, que generalmente está ligado a una religión, llámese, por ejemplo, el Dios cristiano o el Dios judío, etcétera, etcétera. Ahora, ¿este Dios existe o no? La verdad es que no tenemos las suficientes pruebas para demostrar A ni B. Ya Ayer, un pensador filosófico de la gran escuela de pensadores del Círculo de Austria, a inicios del siglo XX, postula que demostrar la existencia de Dios es imposible, pero a su vez demostrar que no existe también lo es. Entonces ese debate no debería de importarnos mucho, puesto que no se puede ni demostrar o no demostrar. Esta más o menos ha sido el pensamiento que ha seguido la línea científica. Lastimosamente creo que ahora muchos científicos estilo Dawkins, por ejemplo, muy abiertamente salen a negar la existencia de Dios sin realmente tener pruebas, lo cual es un raciocinio muy poco científico de su parte y de gran parte de la comunidad científica. Sin embargo, es entendible que a falta de pruebas prefieren negar su existencia a dejarla abierta. Ahora, en vista que no podemos demostrar si es que Dios existe o no, podemos hacer ciertas cosas, como por ejemplo la apuesta de Pascal. Blaise Pascal, famoso científico que seguro en algún momento en tu vida escolar has escuchado, tenía una famosa apuesta donde él consideraba que por lógica era mejor o era más conveniente creer que Dios existía a que no existía. ¿Qué decía Pascal? Pascal decía, tú tienes dos opciones, puedes o creer o no creer, y a su vez Dios puede existir o no existir. Si tú no crees
y Dios no existe, pues no pasa nada. La vida sigue. Ahora, si tú no crees y Dios sí existe, pues la verdad que eso es un grave problema, porque Dios con todas las de la ley te va a decir, oye, que no creíste en mí. O sea, ¿cómo te doy la vida eterna y todas las cosas bonitas que supuestamente prometen si es que no creías en mí? ¿No? Complicado. Entonces ahí estás perdiendo. Tienes una opción en la que, si tú tienes una opción en la que no pasa nada y tienes una opción en la que estás perdiendo. Ahora, si tú crees en Dios y no existe, Pascal dice que bueno, tampoco pasa nada, e incluso podría argumentar, dice, bueno, te beneficias de algunos valores morales cristianos, como ayudar al prójimo, etcétera, etcétera, o sea que tampoco no es que esté tan mal. Y ahora Pascal dice, ahora, si tú crees y Dios existe, pues tienes la gran ventaja que tienes supuestamente todas las promesas que la religión nos promete, la vida eterna, etcétera, etcétera, y los grandes beneficios de entrar al cielo y todo lo demás. Ahora, Pascal muy inteligentemente plantea que tú no puedes, porque ya hemos determinado que no se puede demostrar la existencia o no de Dios, pero lo que tú sí puedes hacer es elegir creer o no. Entonces él dice, mira, hay una constante que tú no puedes elegir, tú no puedes decir sí o no, pero hay una que tú tienes total control. Complicado decir que tú tienes total control, pero ok, digamos que está bien. O sea, tú puedes elegir. Vamos a darle eso a Pascal. Entonces él termina diciendo, mira, en verdad, la verdad es que te conviene más creer que no creer. Porque en verdad, si tú crees, generalmente las cosas te van a ir mejor. Así Dios no exista, vas a ser, según Pascal, pues vas a ser una mejor persona, vas a ayudar más al prójimo, al fin y al cabo los valores cristianos generalmente no están tan mal, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, bueno, debatible, que todo está bien en el moral cristiano, obviamente no es así, pero se entiende el punto, y además que si existe, bueno, pues te ganaste, o sea, realmente te ganaste, según Pascal. Y ese es el motivo por el que él decide creer muy fielmente en Dios. Ahora, obviamente, este punto es muy debatible, porque la verdad es que las personas no eligen creer o no creer, ¿no? O sea, es muy difícil decir a una persona, hey, comienza a creer, y que esa persona realmente crea con convicción, ¿no? Es más como, suena más como una conveniencia, y supuestamente si Dios es un todopoderoso, lo más probable es que se va a dar cuenta que tú estás intentando ganar la conveniencia más que realmente creer en esa persona. O sea, creer en algo implica algo un poco más inconsciente que simplemente decir, ya, voy a creer porque sí, ¿me entiendes? Tiene que haber algo un poquito más. Eso por un lado. Por otro lado, además, el tema con esta idea de Pascal es que Pascal, bueno, primero solamente lo hace defendiendo un tipo de religión, la religión cristiana, pero independientemente de eso, digamos que se podría aplicar a diferentes religiones. El otro problema que encuentras con la idea de Pascal es que Pascal le da mucho beneficio a la vida eterna y poco beneficio a la vida terrenal, porque vivir bajo los principios de Dios pues implicaría hacer ciertas decisiones en la tierra que van a afectar la manera en la que vas a vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pascal iba todos los domingos a misa, intentaba ser un buen prójimo, etcétera. Pero claro, si Dios no existe, perdiste una hora de tu vida todos los días yendo a misa, todos los domingos yendo a misa. O sea, es así de fácil, ¿no? Entonces, bueno, le funciona a Pascal y quizás le funciona a muchas personas que no están del todo convencidas y dicen, mira, me encuentro en el limbo entre el sí y el no, a lo mejor me mando, ¿no? Me mando a creer. Eso nos lleva al siguiente punto, y es, ¿qué hacemos si no podemos realmente creer? Porque claro, para Pascal, yo creo que esta apuesta de Pascal le sirve mucho a las personas que están en ese limbo entre creer y no creer, y dicen, bueno, es que no sé, puede ser que sí. Entonces, si estás en el puede ser que sí, a lo mejor la de Pascal dices, oye, creo. Pero ¿qué hacen el resto de las personas? ¿Nos convendría realmente creer? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tendría para nosotros creer en Dios? Una visión que en este caso no defiende la idea de Dios sería la de Russell, con la tetera invisible de Russell, que a mí en verdad es un ejemplo que me gusta mucho porque siento que tiene mucho sentido. Russell dice lo siguiente: imagínate que tenemos una tetera, como buen inglés obviamente lo primero que se le ocurre es el té, ¿no? Dice, imagínate que tenemos una tetera, y esta tetera no está con nosotros, no está aquí en el mundo físico, sino que está afuera, en el espacio, orbitando a la Tierra, como si fuese un pequeño asteroide,
una, no sé, una estrella o lo que sea, un planeta, lo que sea, ¿no? Como la luna, digamos. Y dice, esta tetera, además, es invisible, o sea que no la podemos ver, pero sabemos que existe, ¿no? O sea, o creemos que existe al menos, ¿no? De la misma manera que creemos que Dios existe, porque a Dios tampoco no lo podemos ver. Es un acto de fe al fin y al cabo. Entonces Russell dice, va a haber personas que van a defender cabalmente la existencia de esta tetera. Y habrá personas que dicen, bueno, no la puedo ver, no lo sé, no quiero creer en esta tetera. Y Russell dice que ambas posturas están bastante bien, que es un poco lo mismo como con Dios. Nosotros no podemos verlo, pero hay personas que creen en él. Y como no tenemos manera, ni científica, ni filosófica, de demostrar que no existe, pues tenemos que respetar esa decisión, ¿no? Bastante bien. Ahora, Russell, aquí es donde hace el giro interesante. Y él dice, ok, no podemos decirle a las personas que no crean o que crean en la tetera, porque no tenemos evidencia para pues, poder hacer un caso, un argumento serio. Pero lo que sí podemos hacer es poner un pare en qué consecuencias tiene creer en esta tetera. Porque ¿qué pasa si es que la tetera, a su vez, la creencia en la tetera implica ciertas cosas, ciertos valores morales, como pues, por ejemplo, la tetera ahora nos dice pues que solamente cierto tipo de personas pueden procrear, o cierto tipo de personas se pueden casar consigo mismas, o cierto tipo de personas tienen que actuar de esta manera, o hacer tales cosas. Entonces Russell dice, ahí es donde está el problema, porque si la tetera no existe, estamos haciendo un montón de cosas en base a algo que no existe, ¿no? Y es un poco lo mismo con Dios. No podemos decirle a las personas que crean o que no crean. Pero lo que Russell dice es que mientras que no sepamos que existe, es muy difícil aceptar que esta idea de Dios implique leyes morales en el universo, ¿no? Como por ejemplo, que tales personas no puedan contraer matrimonio porque es inmoral de acuerdo a su iglesia. O que tales personas no puedan pues tener un hijo porque no. O que tal tipo de relación esté prohibida. O que tal tipo de acción esté prohibida de acuerdo a la creencia de este Dios. Pero como no tenemos pruebas que existe, y como no tenemos pruebas además que ese creador, independientemente si existe o no, es el que ha dejado estas reglas, sino que simplemente pues seguimos a una institución que dice que ha sido así, pues se vuelve muy complicado tomarla por válida. Y yo entiendo mucho la postura de Russell, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en estos tiempos tan polarizados, ¿no? Donde hay muchas personas, tomemos como por ejemplo el caso del Islam, ¿no? Donde obviamente no todas las personas que creen en el Islam creen que deberíamos... el mundo debería volverse pues todos creyentes y todos deberían de seguir, etcétera. Hay gente que es muy libre, pero hay un grupo de personas que siente que con el Islam debería dominar el mundo y deberíamos vivir bajo esas reglas, ¿no? Bajo las reglas del Corán, etcétera. Y su interpretación además del Corán, que bueno, deja mucho que desear, pero independientemente de eso, vemos cómo se vuelve complicado si es que no estamos seguros de que el Dios creador del universo no existió. Entonces, quizás ese es el mayor punto, creo yo, que la filosofía realmente puede darnos. Que es, ok, no sabemos si existe o no existe. No tenemos evidencia. Esa es la verdad. Podemos sentirnos muy bien, pueden haber argumentos en plan, no, que el mundo es bonito y tiene que haber habido alguien muy inteligente en crearlo. Hay argumentos muy buenos para demostrar la creencia de Dios. O sea, por ejemplo, un canal que creo que hace ese trabajo muy bien es el de Adictos a la Filosofía, ¿no? Enric tiene unos argumentos brutales para demostrar la existencia de Dios y también tiene y también, como es buen filósofo, también muestra los otros argumentos. Pero al fin y al cabo no tenemos una certeza. Entonces creo yo que lo que la filosofía realmente puede hacer ahora es ilustrarnos bastante bien qué hacer mientras tanto, ¿no? Claro, uno puede creer, uno puede ir a la iglesia, uno puede leer la Biblia, al fin y al cabo, pues somos libres de hacer eso, pero imponer reglas morales, éticas, que partan de
creencias religiosas parece ser al menos muy problemático. Eso, claro, se ve muy fuerte en el caso de los países extremistas islámicos, pero también se ve mucho en, por ejemplo, países de habla hispana, donde la religión todavía tiene un poder muy fuerte dentro del Estado, ¿no? Quizás no están haciendo las reglas cabalmente, no es que el obispo esté escribiendo las reglas, pero definitivamente, si los feligreses, la población decide mucho partiendo de su creencia religiosa. Y eso es un problema. Ahora tú me dirás, oye, pero en la práctica es muy difícil decirle a una persona que cree en algo que haga una ley en contra de eso. Y a eso te responderé que sí, es muy difícil. Pero quizás tenemos que tratar de ser más objetivos al respecto, ¿no? Y es un poco lo que pasa mucho en la política muchas veces, ¿no? De repente tú tienes un candidato que personalmente cree en A, pero el partido cree en B, y ese candidato, si es un candidato serio, pues tiene que dejar de lado su creencia A para ir con la creencia B del partido. Es lo mismo que sucede en este caso, por ejemplo, con las religiones. A lo mejor yo tengo una postura religiosa que implica que A es cierto, pero a lo mejor de momento B es lo más lógico para el desarrollo del país, ¿no? Podemos hablar en más detalle sobre ciertas reglas, podemos hablar más en detalle. Por ejemplo, a mí un tema que siempre me pareció muy interesante es como, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Donde hay países con, vamos a ser sinceros, mucha pobreza, no se le permite a las personas homosexuales adoptar niños, ¿no? Es un tema simplemente religioso, yo lo digo muy abiertamente, o sea, me parece una tontería, tienes tantos niños que se podrían beneficiar de una casa, de un hogar donde les van a dar todo, donde les van a dar cariño. E independientemente si es que tú crees que las personas homosexuales se podrían casar o no, no, ¿qué prefieres? ¿Eso o un niño que vive en situaciones precarias, que no tiene futuro ni desarrollo, simplemente por querer defender una idea? Es difícil, son piedras difíciles de sacar en el zapato. Pero bueno, espero que este video haya sido un poco ilustrativo. Como digo, no quiero hacer que nadie cambie sus creencias, aunque ya me imagino que siempre va a haber alguien en los comentarios que me va a mandar a la M. Pero eso ya es simplemente internet, ¿no? Y pues que internet se ha vuelto ya prácticamente el espacio para desahogarse de las personas que no se han enterado de la existencia de los psicólogos, ¿no? Pero bueno, nos vemos un próximo lunes. Espero que les haya agradado esta conversación. Por favor, escríbanme en los comentarios qué piensan. Les dejo un par de videos acá a los lados. Y hasta el próximo lunes. Adiós.